que poner en práctica todo lo que estamos recibiendo, porque Dios es el primero en que quiere bendecirnos, quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere que seamos receptivos a su palabra. Muchas veces cuando somos corregidos o cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, muchas veces lo primero que sale de nuestro corazón es el enfado. Nos enfadamos cuando Dios viene y nos corrige. Nos enfadamos cuando nuestra autoridad nos corrige, cuando nuestros esposos nos corrigen. Pero cuando Dios permite esas correcciones es porque quiere cambiar nuestra vida. Amén. Así que sé receptivo, recibe lo que Dios te está hablando, porque estamos viendo desde hace varios días cómo el Señor nos ha ido hablando a través de las predicaciones, a través de la administración, a través de la alabanza, y estamos en un tiempo nuevo. Amén. Me acompañan a la palabra, Marcos capítulo 7, a partir del versículo 24 al 27. Pido al Señor que me ayude a transmitir esta palabra, porque hay poco tiempo, pero Dios es bueno. Marcos 7, ¿cuántos lo tienen? Marcos 7, 24 al 27. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Esta mujer sirofenicia le pedía ayuda al Señor porque la niña tenía un espíritu inmundo, y ella le rogaba a Jesús que fuera a echar esos demonios fuera de su hija. Y el Señor le contestó: deja que se sacien los hijos. La palabra aquí, hijos, es para los del pueblo de Dios, y porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, cuando ella le respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas de los hijos. Entonces el Señor le dijo: por esta palabra, por eso que ella dijo que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿La hija estaba ahí? Pregunto, ¿la hija estaba ahí con ella? No. Dios la liberó. ¿Por qué? Porque su madre buscaba liberación para su hija. Y su madre clamaba por un milagro para su hija. La liberación es el pan para los hijos de Dios y es parte de la dieta espiritual de cada creyente. Todos los creyentes tenemos derecho a participar del pan. Cuando la liberación no es parte de la dieta del creyente, el resultado es una desnutrición espiritual. Por eso es que muchas veces estamos sin fuerzas, débiles, cansados, porque nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay pecado, está contaminado. Muchas veces cuando salimos sentimos opresión. Les pasó cuando empezó el COVID, que uno salía a la calle y uno sentía esa opresión tan fuerte, ese espíritu de muerte que se movía tan impresionante, ¿verdad? Pues esa opresión la vivimos en el mundo, solo que no vemos el mundo espiritual, pero los demonios están. Entonces, cuando la liberación no es parte de la dieta del creyente, hay un resultado y es la desnutrición espiritual. Esto es como si no le dieras de comer a tus hijos. ¿Qué va a pasar? Que se desnutren, ¿verdad? Entonces,
Así como el pan es un alimento básico, la liberación es el pan de los hijos de Dios. 1 Pedro 5, del 1 al 2. Quiero ir poquito a poco porque necesito que quede claro este tema. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en este pasaje, a los ancianos, la palabra anciano se traduce como obispo, como pastor, como ministro. A los pastores se nos manda alimentar la grey es la multitud, el pueblo de Dios. Entonces, tenemos la responsabilidad de ministrar y enseñar liberación a la iglesia de Dios. Muchos creen que alimentar la iglesia es simplemente predicar y enseñar la palabra, pero la mayoría de iglesias dirigen estudios bíblicos, predican sermones muy bonitos, pero hay muchos creyentes que no se sacian. Van de iglesia en iglesia, van de congreso en congreso, tratando de saciar su alma, buscando la sanidad aquí, buscando la liberación allí, pero siguen igual, llevan años y años viviendo igual, con sus mismos temores, con sus mismas ansiedades, con los mismos resultados del día a día. La liberación es parte del apacentar la grey de Dios y es de vital importancia. Pero la liberación es parte vital del ministerio de una iglesia. Sin la liberación, el alimento está incompleto, ¿sí? La liberación es parte del apacentar la grey de Dios, y al descuidar, cuando los pastores descuidamos esto, el ministrar la liberación al pueblo de Dios, el Señor señala la fuerza y la crueldad, señala la dureza con la que el rebaño ha sido tratado dentro de las iglesias. Y cuando se nos ha tratado con dureza, con autoritarismo, controlando, manipulando y transmitiendo religiosidad, en lugar de una verdadera comunión con Dios, el resultado es un descuido espiritual. Es un descuido espiritual al pueblo de Dios, ya que las ovejas empiezan a estar dispersas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios busca sanidad, busca liberación, busca cambio, busca transformación, pero muchas veces se necesita la liberación, se necesita la sanidad interior para poder encontrar resultados. Hay un balance entre la liberación y la palabra, tiene que estar puesta en una balanza. En Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos un balance espiritual, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos recibir la palabra, necesitamos la predicación ungida por el Espíritu Santo, necesitamos tiempos de alabanza donde se rompan las artimañas del diablo, necesitamos el ayuno, la oración. Y tiene que haber una dieta equilibrada, no solamente vivir de liberación, porque entonces el creyente crecería sin fuerza. El creyente, una vez que se le hace liberación, tiene que coger fuerza espiritual, tiene que coger músculos espirituales, necesita fe, necesita activar la palabra, leer la palabra, orar, ayunar, creer lo que Dios le está dando. Amén. No importa cuántos demonios saquemos de la vida de la persona, si la persona no tiene una disciplina espiritual, los demonios vuelven, ¿vale? Amén. Entonces necesitamos empoderarnos en los hábitos espirituales. ¿Por qué muchos creyentes flaquean y caen? Porque muchos creyentes pierden las fuerzas, porque no hay ayuno, porque no hay altar familiar, porque no hay devocional, porque no hay una búsqueda de la palabra, porque no hay una verdadera comunión con Dios.
Y tal vez tú dices, sí, yo leo la palabra todos los días, oro todos los días, hago lo que usted me dice, pero yo sigo igual. Busca la presencia de Dios. Porque no se trata de orar como un religioso. No se trata de leer la Biblia como un libro normal. Se trata de buscar la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si tú sientes que te está haciendo monótona la palabra o la oración, métete en la alabanza y Señor, yo quiero sentirte. Padre, yo quiero que avives el fuego en mí. Yo no quiero vivir como un religioso. Activa la palabra en mi vida. Amén. Ahora, ¿quién necesita liberación? Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron, ¿quién pecó? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no hay excepciones. A medida que crecemos en el Señor y en nuestro discernimiento espiritual, podemos entender cuándo necesitamos ministración en ciertas áreas de nuestra vida. Muchas veces necesitamos ministración tanto de sanidad interior como liberación, porque tenemos problemas mentales, hay muchas fortalezas mentales, malos pensamientos. El diablo viene a atacar mucho nuestra mente, con desánimo, con incredulidad. También muchas veces tenemos problemas emocionales, de que hoy estoy feliz, mañana estoy deprimida, hoy puedo ser muy espiritual, pero mañana no hay una tibieza impresionante, ¿sí? Problemas emocionales, hoy está llorando, mañana está alegre, hoy está muy feliz y al otro día está, bueno, nunca se sabe, ¿no? Es un doble ánimo. ¿Por qué? Porque hay necesidad de una sanidad emocional. También cuando hay problemas sexuales, cuando hay adicciones a la pornografía, a la masturbación, fornicación, cuando hay problemas de adicción, cuando hay problemas de lenguaje, padecimientos físicos. Muchas veces los padecimientos físicos es el enemigo que viene con un látigo a torturar para que uno esté cansado, enfermo, muchas veces con muchos dolores. Muchas veces también cuando hay problemas de rechazo, y también cuando hay problemas, cuando hay errores religiosos, cuando hay mucha religiosidad, el enemigo se enquista. Por eso la religiosidad la tenemos que ver como un enemigo espiritual. Si en ti hay religiosidad, o si en mí hay religiosidad, vamos a quebrantar eso en el nombre de Jesús. ¿Cómo sabes que eres un religioso? Cuando hace las cosas por monotonía, cuando vas a la iglesia como ir al supermercado, cuando lees la palabra como leyendo el Facebook, cuando no tienes esa pasión por la presencia del Espíritu Santo, cuando pasa tiempo y Dios no te ha hablado. Tú tienes que buscar que Dios te hable, que Dios te ministre. Amén. La mayoría de las veces necesitarás la ayuda pastoral o de ministerios que el Espíritu Santo está formando en la iglesia para ser líder. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando estos problemas comienzan a salir a la superficie, nos sentimos como si no tuviéramos éxito, nos sentimos deprimidos, nos sentimos rechazados, nos sentimos menospreciados. Es como si estuviéramos nadando contra corriente, trabajamos y no tenemos fruto, luchamos por salir adelante y parece que todo fuera como a la fuerza. Nos sentimos separados de Dios, sentimos como el enemigo empieza a romper las relaciones, como que todas las puertas se cierran. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos puede revelar todas aquellas áreas en las que necesitamos ser libres. Ahora, ¿cómo sabes en qué necesitas liberación? En la iglesia ministramos a las personas normalmente en el secreto. ¿Por qué? A mí me parece de muy mal gusto ver esos vídeos en YouTube de
de personas que le están haciendo liberación y la gente ahí grabando y la pobre mujer o el pobre hombre ahí manifestado. No, para mí es una deshonra al creyente. Por eso hacemos la liberación en el secreto, oramos, rompemos, anulamos. Ahí se rompen las cadenas del diablo. Ahí se le calla la voz al enemigo, porque el enemigo no puede tener más autoridad sobre nuestras vidas. Dios nos ha dado armas para luchar. Somos nosotros los que no las usamos. Dios nos ha dado la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Nos ha dado la palabra, nos ha dado la oración, el ayuno, la armadura de Dios, la alabanza, es un arma de guerra espiritual. Pero cuando no usamos las armas que Dios nos dio, entonces el enemigo entra a sus anchas por la casa y hace de lo suyo. Y el creyente se queda así tan pasmado como si, bueno, ¿cómo va? Mal. ¿Y qué ha pasado? No, pues esto y aquello. Y siempre están mal. ¿Por qué? Porque no usan las armas que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que somos soldados ¿de qué? Del ejército de Dios. Pero un ejército sin espada, ¿dónde va a ir? Un ejército que no usa sus armas, no es ejército. Viene el enemigo y ¡pah!, te derriba. Ahora, no puedes esperar a que venga el diablo y entre por tu casa y dice, espera un momentico, Satanás, yo afilo mi espada. Señor, perdóname, Padre. No. Usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar empoderado, usted tiene que estar preparado con las armas, como un soldado guerrero, un soldado que está alerta, una atalaya que está vigilando por dónde viene el enemigo. No puedes esperar a que el enemigo venga a tu casa y desordene tu casa. ¿Amén? Entonces es probable que necesites liberación en varias áreas de su vida. Yo voy a dar un listado y de pronto usted tiene que estar pensando, necesito liberación en esto, en aquello. Si tiene libreta puede ir apuntando, porque muchas veces uno cree que está bien y que todo va súper bien, pero resulta que tiene puertas abiertas, portales abiertos al enemigo. Entonces uno empieza a sufrir enfermedades, depresiones, rechazo, tristeza, soledad, deudas por aquí, robos por allá, y parece que todo va mal. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas, amén. Entonces, como tengo que ir rápido para poder ministrar, quiero que estén atentos. Cuando hemos sido concebidos en adulterio o fornicación, ahí es una puerta de entrada a un espíritu de lujuria, tan solo en el momento de ser concebidos. Cuando sus padres consideraron abortarlo, es una puerta de entrada a espíritus de rechazo, de muerte y de temor. Si usted fue dado en adopción, si usted fue abandonado por uno o por ambos padres, si usted ha sido huérfano, si usted ha sufrido abuso de niño o de pronto ha sido violado o abusado sexualmente, tal vez la madre tuvo un embarazo difícil, un parto muy largo y muy difícil, o cuando ocurrían muchos accidentes desde niño, cuando tal vez tuvo compañeros de juegos imaginarios. Por eso hay que estar muy atento a los niños cuando están jugando, con quién hablan, porque ellos muchas veces tienen un amigo imaginario y resulta que es un demonio que les está hablando y uno no se da cuenta, ¿verdad? Hay que estar pendientes con los niños. Si ha estado enfermo crónicamente durante toda su vida, esto es una puerta de entrada de espíritus de enfermedad y de muerte. Si ha sufrido discapacidades en su niñez, si fue expuesto a la pornografía desde temprana edad, eso abre puertas a espíritus de lujuria y de perversión. Tal vez usted vio un accidente traumático o de pronto ha crecido en zonas de guerra. Yo fui liberada de eso porque yo crecí en una zona de guerra donde veía muertes desde que era una niña. Yo me acuerdo que tenía unos 3 añitos y veía cómo mataban a la gente, veía cómo asesinaban, cómo tiraban los muertos, los tiraban al río, los montaban en los caballos, veía mucha muerte. Entonces yo crecí como si eso fuera normal, viendo muertos de aquí para allá. Pero tenía mucho miedo en mi espíritu, porque siempre era ese miedo a la muerte, miedo a que me van a matar o miedo a lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vivía en una zona. ¿Quién pecó ahí?
ni mis padres ni yo. Vivía en una zona donde estaba rodeada de muerte, de asesinatos. Tal vez ha sido ridiculizado toda su vida. Esto abre puertas a espíritus de rechazo. O tal vez a usted le tocó salir temprana edad de su casa. Le tocó huir, estaba cansado de tus padres y dijo, me voy y hago mi vida. Ahí entran espíritus de rebelión. Tal vez ha estado deprimido de una manera crónica durante muchos años. Eso abre puertas a espíritus de depresión, de rechazo, de tristeza y de soledad. O tal vez ha sido diagnosticado con depresión o con esquizofrenia o maníaco depresivo. Todas estos son síntomas de espíritus de rechazo, rebelión, de raíces de amargura. Tal vez has tenido discapacidad en el aprendizaje. Esos son puertas de espíritus de rechazo que posiblemente vengan desde el vientre de la madre. Muchos espíritus vienen desde el vientre de la madre, desde que fuimos engendrados, en el momento del parto o en la niñez. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Y es porque recibimos de nuestra madre todo lo que la madre sufrió, todo lo que la madre vivió. Tal vez sus padres pasaron por divorcio, por separación, tal vez sus padres fueron encarcelados o padres alcohólicos o drogadictos. Muchas veces viendo que los padres discuten y pelean en casa y se dan golpes y se gritan y pelean todo el tiempo, eso causa en los jóvenes, eso causa en los niños un espíritu de confusión. Ellos siempre piensan, es por mi culpa. Entonces entra a la vida una confusión en la mente y solamente quieren estar aislados y eso los lleva al suicidio. O tal vez fue expuesto a las drogas a temprana edad. Tal vez desde pequeño estabas enojado, amargado con tus padres, con enojo, con ira. Esto abre muchas puertas satánicas. Tal vez cuando eras pequeño tuviste contacto con personas del mismo sexo. O tal vez has sido propenso a accidentes durante toda tu vida. Ahí está operando una maldición. Cuando hay un historial de pobreza en la familia o cuando hay un historial de ruina, de deudas, de estafas, hay que romper porque eso es una maldición, hay una raíz que viene a través de eso. O tal vez ha sido un jugador crónico, se llama ludópata, gracias. Cuando vemos, y más aquí en este país hay mucho ludópata, entonces hay personas que no saben que eso están poseídas por espíritus demoníacos. Muchas personas cuando viven con mucho miedo, tienen miedo a la soledad, miedo a estar solos, miedo a casarse, miedo a emprender algo, miedo a estudiar, miedo a montar una empresa. Hay una raíz en ese miedo, no es de Dios, ese miedo no es de Dios. Dios no te da un espíritu de miedo, Dios te da espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tal vez ha participado en ocultismo, brujería, hechicería, en espiritismo. Nosotros en nuestros países se mueve mucho ocultismo, pero es que aquí también, ¿sí? Aquí hay cosas impresionantes que yo nunca había escuchado. Entonces, muchas veces decimos, pero ¿qué me pasa? Y es que realmente venimos de una generación donde los padres han buscado en el ocultismo lo que no han buscado en Dios. Tal vez se siente atraído hacia los adivinadores, a la brujería, o cuando se ha participado en yoga, meditación trascendental. Eso bloquea la mente, trae control mental. Tal vez ha estado involucrado en religiones falsas. Eso da lugar a espíritus de confusión, de engaño y de religiosidad. O tal vez usted participó en un aborto. Cuando uno participa en un aborto, sea que la persona haya abortado o muchas veces el hombre paga ese aborto, ahí está atada la economía. Tal vez ha sido
se le dificulta leer la Biblia, se le dificulta orar, cuando se le dificulta asistir a la iglesia, servir a Dios, es porque puede ser oprimido por algún espíritu demoníaco. Cuando has tenido muchos problemas en la mente, pensamientos en la mente, muchas fortalezas mentales, puede ser que esté también perturbado por algún espíritu demoníaco. Cuando constantemente está escuchando voces, a veces vienen espíritus demoníacos que vienen a hablar a la mente y te habla mal de una persona y uno se cree la mentira y empieza a pensar mal de esa persona, a pensar mal, y resulta que es un demonio que te está hablando mentiras a la mente. Entonces necesitamos tener un discernimiento espiritual en eso. Cuando hay problemas de asma, normalmente eso se recibe desde el vientre, problemas respiratorios, es porque la madre ha estado fatigada, cansada, estresada, entonces vienen problemas de asma, problemas de respiración. Cuando fue consagrado al diablo en una temprana edad, cuando fue consagrado al diablo desde el momento del nacimiento, cuando normalmente culpa a otras personas de todos sus problemas, esto puede ser una manifestación de espíritus de acusación. Cuando hay personas que son perezosos empedernidos, hay un espíritu demoníaco detrás de eso. O muchas veces cuando uno es perfeccionista, es una lista muy larga. Cuando le cuesta someterse a la autoridad, cuando son personas vagabundas, errantes, cuando se siente miedo hacia los demonios o hacia la liberación, puede ser que usted esté bajo un espíritu de error. Un espíritu de error es cuando uno ha estado en una secta durante años y uno no lo sabe, y entonces les da miedo salir de la iglesia, son controlados, son manipulados de tal manera que sienten que si se salen de esa iglesia les va a ocurrir lo peor, ¿sí? Eso es cuando uno está bajo un espíritu de error. Cuando se ha participado en pactos de ocultismo, cuando se ha sacrificado animales, cuando en su mente entran pensamientos blasfemos de continuo, maldiciones hacia Dios, puede ser una manifestación de blasfemia. Cuando se odia a los niños o a los bebés, puede ser una manifestación de odio o de rechazo. ¿A qué voy con todo esto? La lista puede ser interminable, pero quiero que vayamos a lo que Dios nos quiere mostrar en este día. Dios nos ha dado, durante todo el día, nos ha estado hablando de romper los ídolos, nos ha estado hablando de romper el orgullo, de sanar el corazón, de romper las faltas de perdón. Eso se alberga en el alma. El alma es el asiento de las emociones, y si uno no guarda su corazón, ahí se alberga mucho daño, y necesitamos ser libres de todo. ¿Por qué se enseña esto? Porque ustedes tienen autoridad. Di conmigo: yo tengo autoridad. Es la autoridad que Cristo nos ha dado. Al enemigo le encanta que usted no conozca este tema, porque así no lo puede echar. Pero cuando usted conoce que el enemigo viene a querer distraerte, a querer sacarte del propósito de Dios, entonces tú le rompes la autoridad al diablo y dices: hasta aquí, ya no más. Me paro en la brecha y corto esto, lo que sea. Y empiezas a someterte a Dios. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, Dios nos ha estado hablando mucho durante este día de romper los ídolos, de limpiar nuestros vestidos, de sanar nuestro corazón. Creo que Dios nos ha estado liberando, nos ha estado sanando, y hoy vamos a ministrar un ratico más. Vamos a invitar al grupo de alabanza. Vamos a entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo donde el Espíritu Santo nos pueda sanar y nos pueda liberar. No tenga miedo de ser liberado. Yo he pasado liberación muchas veces, y como les dije antes, yo me convertí en un encuentro y yo iba muy mal, muy perdida, pero Dios tuvo misericordia de mí, y allí en ese encuentro donde yo me convertí, allí yo me sentaba en la última por allá,
Entonces, cuando empezaban a ministrar por aquí, aquí en primera fila, cuando empezaban a ministrar por aquí, yo dije, uy, aquí que no vengan a venir porque se van a alborotar esos bichos. Yo sabía que tenía mucho pecado en mi vida. Y allí en ese encuentro, cuando llegaron a mí, ni les cuento lo que pasó. Toda la iglesia se pusieron en un rincón a orar, a interceder por mí. Y todos los pastores, ministros y ancianos que estaban ahí empezaron a liberarme. Y Dios me liberó. ¿Y saben qué fue lo primero que se convirtió? Mi bolsillo. Primero se convirtió mi bolsillo antes que mi corazón. Porque entendí que yo estaba viviendo bajo una maldición por no ser fiel a Dios en mis diezmos y mis ofrendas. Y dije, de razón, yo trabajaba doble turno de las 5 de la mañana a las 4 de la tarde y ahí empezaba otro hasta las 12 de la noche. Y trabajé y todos iban bolsillo roto. Todo se me perdía, me lo robaba, me lo gastaba, un desastre. Y entendí por qué no tenía nada, porque no le daba a Dios mis diezmos y mis ofrendas. Primero se convirtió en mi bolsillo. Y dije, levanté la mano, yo no sabía si eso se podía hacer o no. Yo preguntaba, como yo era la que no era creyente, todo el mundo era creyente, pero preguntaba, ¿cómo rompo esa maldición? Traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa es la iglesia. Probadme ahora en esto, a ver si no os abro las bendiciones hasta que sobre y abunde. Derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. A partir de ahí, ¡wow! Se me cayeron las vendas de los ojos. Dije, qué privilegio es diezmar porque sé que Dios me cuida. Después se convirtió mi corazón cuando me di cuenta de tanto pecado que había en mi vida. Y Dios nos ha dado el privilegio de estar en una iglesia donde se hace liberación, no una vez solamente, porque hay iglesias que solo lo hacen una vez en la vida y ya está. No, las veces que haga falta. Porque necesitamos estar firmes en el Señor y que Dios nos use para lo que Él quiera hacer en nuestra vida. ¿Cuántos aquí han sido libres? Levanten su mano. Amén, gloria a Dios. Dios nos va liberando, nos va sanando. Hay liberaciones que son brutales, hay liberaciones que son del alma. Y gloria a Dios porque cada uno de ustedes es una persona especial y única en el reino de Dios. Y hoy vamos a ministrar. Doc, ¿querías? Muy corto, pero sustancioso. Justo lo que acaba de decir era lo que me estaba moviendo ahí atrás. En estos días hemos hablado con los jóvenes del corazón contaminado. Y el Señor me trajo un ejemplo para ustedes y es, aquí hay abogados. Bueno, los chicos en fe levanten la mano por lo menos. Jueces, juristas, miren, una ley se desarrolla cuando se unen unas personas a ver cómo podemos hacer a que esto se apruebe ante un Senado y sea acordado. Por ejemplo, que hay que pagarle a Hacienda. Es el ejemplo más claro que hay. Esos se juntaron y dijeron, mira, necesitamos dinero y necesitamos que el pueblo pague. Y eso se hace un decreto, ¿vale? El enemigo, Satanás, Lucifer, como le quieran llamar, el chanclas, como le dicen en Colombia, se sabe todas las leyes. Y él cuando se presenta ante Dios, que va diariamente y a cada momento, se sabe las leyes de pe a pa, y dice la Biblia que él es como un fiscal. Yo no sé si ustedes han estado en juicio, yo he estado en juicio. Y un fiscal, hombre, ese no tiene misericordia. Ese llega porque ese va con el objetivo de ganar el caso. Aparte de eso, que Satanás no tiene misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Él llega ante el juez y le dice, lo que tú has hecho, como dijo el hermano, el ejemplo que puso, creo que fuiste tú, que dijo que cuando tú pecas, él te oculta. Ay, haz el pecado, tranquilo, nadie te ve. Y apenas peca, llega el Padre y te descubre y te ostenta. Mira que pecó. Le das derecho legal. Y ese derecho legal te hace claudicar durante el camino. ¿Por qué digo esto?
Porque si hay un corazón contaminado, sabemos que la Biblia compara a aquel que tiene rabia o algo contra su prójimo o contra su padre o algo, es considerado como homicida. La Biblia lo dice, está expuesto al infierno, dice la Biblia. Corazón contaminado. El otro punto era anatema. Cuando los jóvenes hubo una administración que había anatemas en casa. Hay personas que todavía creen en conjuros. Hay personas que tienen, no sé, no he visto el bolsillo de nadie, pero en la billetera la virgencita, y se hacen pues el crucifijo y todo. Y a ver, no los acuso, yo nunca pasé por eso, pero conozco gente que en su ignorancia lo hace, y el pueblo perece por falta de conocimiento, y ese es un anatema. Y el Señor le dijo a los jóvenes, comiencen a sacar los anatemas. En el libro de Hebreos aparece en Grecia, cuando Pablo les predica que ellos, las hechiceras y los que hacían hechizos, se convirtieron y trajeron los libros y los quemaron. Dicen los eruditos que fueron como $300,000 en esa época en solamente libros de hechizos y conjuros. Causó liberación. Y muchos de nosotros tenemos en casa que Mindfulness, el libro del secreto, el libro de Rhonda Byrne, cualquier tipo de libro que tiene que ver, y no es que el libro esté ahí, sino que nosotros buscamos ese libro antes de la Biblia. Y un tema que muchas veces a la iglesia le duele, porque a mí me dolía, y es el tema del diezmo y la ofrenda. Es la única parte que la Biblia sale. ¿Podrá el hombre robar a Dios? Dice, así empieza en Malaquías, pues vosotros me habéis robado. Y él dice, si él reprende al devorador cuando tú le das el diezmo, si no le das el diezmo, te va a devorar. Y Joel también manifiesta de que hay un ejército que Dios envía. Hay espíritus que Dios envía, y hay ejércitos que Dios envía. El ejército de la langosta, el saltón, revoltón creo que era, que eso era una plaga, que todo lo que hacía la persona, por muy fuerte que trabajaba, se destruía. Y lo otro es cuando Dios envía espíritus. Saúl fue atormentado por un espíritu. ¿Pero por qué? Cuando hay derecho legal. Yo no sé qué derecho legal tenga el enemigo en tu vida, pero para eso trajo la palabra la pastora, la liberación. La liberación es el pan de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Vale, ¿qué significa eso? De que ustedes, esto nos corresponde a todos. El que más habló del infierno y de la liberación fue Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre. El que más habló de la salvación fue Jesucristo. Y por eso, pónganse sobre sus pies. Y ahorita la pastora y el grupo Alabanza van a comenzar a ministrar. Y déjense. Hay cosas que hay que confesar, hay que decirlo. Y nosotros no somos como los curas que se sientan a un lado a escucharle y después para venir a criticarlos. No. El confesar libera el alma. El confesar libera el corazón. El llorar libera el corazón. El llorar no es de cobardes. Ustedes no saben, o sea, algún día les contaré mi testimonio, cómo llegué a conocer a esta sierva. Fue gracias a esa mujer que estaba ahí. Nosotros teníamos una clínica que estaba a punto de cerrar. Es más, le bajamos la cortina porque estábamos casi en la ruina. Y ella se presentó con una amiga y fue una persona que nosotros hicimos la intervención. Y a través de unos pastores que no creen en la liberación, no podíamos venir acá sin antes que ellos nos dieran la autorización. Peleamos, discutimos, pasó de todo. Ellos no creen y dicen, no, hermano, si usted es salvo, usted ya es libre. Y hasta que un día le puse el ejemplo, dice, sí, fíjate que si yo voy al médico y me siento ahí, el médico me dice, usted es sano, salgo de ahí sano. No, tengo que pasar un proceso de sanidad. Y ese proceso de sanidad para mí se llama liberación. Ese raspado que le dije hoy con el bisturí, esa es liberación. Hay que tocar la llaga, hay que tocar la verdad, hay que exponerlo. Decirle, Señor, he cometido pecado. Padre, he adulterado, he fornicado, he robado, Señor. No he dado mis diezmos, mi ofrenda. Mira, ¿sabes qué es lo que dicen las mismas gentes del mundo, para no mencionar? Mira, mi padre fue masón y mi padre tenía mucho dinero. Y sabe una de las cosas que él decía que era el secreto de la masonería, era el dar el dinero.
Me dice, lo primero que nos enseñan es despojarnos de lo que tenemos y compartirlo con nuestra hermandad. Y hay un libro que habla, que no le voy a mencionar cómo se llama, pero es mundano, y dice que una de las honras que hay que darle a los dioses es el dinero. Imagínate si el mundano o el espiritista, como se llama, lo cree, cuánto más nosotros, si está escrito en la palabra. Y la única forma que tú vences el diezmo, ¿sabe cómo es? Dándolo. Yo lo vencí así y no me ha faltado el pan, nunca me ha faltado un pan. Mi nevera siempre ha estado llena, mis hijos siempre han tenido bendiciones, siempre estamos. Mira, hay momentos que mi esposa y yo hemos estado diciendo, ¿y esto cómo llegó? Pequeño testimonio y termino. Este mes, entre el mes pasado y este mes, no nos había llegado cirugías, estaba decayendo todo. Le oramos al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la pastora nos decía, tranquilos, el Señor no los va a dejar. Y yo me desesperaba. Y encima de esto, nuestros grandes amigos de Hacienda, que no faltan, cobrando casi 30.000 euros, Dios los bendiga. Y nosotros estábamos, mira, la cuenta ya iba para rojo. Ya le dije a ella, vamos al banco, vamos a pedir una línea de crédito. Me dijo, no, porque mi esposa detesta prestar. Ella detesta, ella me dijo, ella que prefiere quedarse sin un bocado en la boca y no deberle a nadie. Así es, Marley. O sea, ella me enseñó a mí, usted pague lo que debe, pero no le deba a nadie. Entonces comenzamos a dar. Bueno, no tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, mira, vamos a hacer esto con la obra, vamos a hacer esto con la obra, vamos a hacer esto con la obra, vamos a hacer esto con la obra. Y dale, mira, haz esto. Y con la obra, aquí en casa, porque no alimentes en la finca ajena, alimenta tu finca, alimenta lo tuyo. Y comenzamos. De un momento a otro, estando aquí, me llama mi asistente, doctor, de Kuwait han llamado, se va a operar la de Kuwait, me ha llamado la de Estados Unidos, se va a operar, se me ha llamado, doctor, no sé qué está pasando, se quieren operar. Y esto lo hace el Señor cuando tú comienzas a despojarte, porque la ley universal es diferente a la ley terrenal. La ley terrenal es, ¿cuánto es? Yo te pago. La ley universal es, dame, porque es mejor dar que recibir. Y yo te daré, pero en sobreabundancia, porque ahí te prueba Dios. El corazón del que, mira, entre más tú aguantas el dinero, más difícil se te va a hacer. Pero suéltalo, te lo digo de testimonio. Ella es testigo y mis hijos son testigos. Porque mis hijos, hoy en día, ¿saben lo que hacen cuando mi abuela le manda la plata? Bueno, mi mamá, la abuela de ellos salen del cuarto, aquí hay 20 euros para el diezmo. Digo, pero ¿cuánto? Y yo también le digo, oye, ven acá, ¿cuánto te mandó mi mamá? Porque yo salgo los cálculos, no fueron tantos, pero aquí está, yo lo creo. Porque ellos están pensando en su licencia, están pensando en su coche, ellos tienen fe. Y eso tenemos que estimularnos. Créanme, ustedes no dan para que el pastor se maneje mañana un Lexus, que bien merecido lo tendrá. Pero no lo miren así. La ley de dar es mejor que recibir. Mire la satisfacción que uno siente en el corazón cuando uno llega y dice, pastor, el Señor me puso en el corazón, dale 1.000 euros. Y usted dice, ¿sabe quién lo ve? El que está ahí arriba. ¿Y sabe lo que movió el corazón de Dios? Cuando Abraham le dijo, yo te creo, Dios. Abraham estaba en la tienda escondido. No tengo hijos, tengo 99 años, mi esposa ya no le funciona, el mío pinta para abajo, tengo problemas, ¿cómo voy a hacer esto? Tuvo el Señor que dice, Abraham, vete para afuera, mira las estrellas, ¿la puedes contar? Bueno, Señor, son bastantes. ¿Puedes contar la arena del mar? No lo puedo contar en mucho. Así será tu descendencia, así será. ¿Y qué? Y mira hoy, los judíos, tierra pequeña, han tenido los sirios, los Jordania, los rusos, todo en contra de ellos, y no han sido vencidos. Ellos dicen en una carta, aún se ha levantado el faraón, los romanos y todo contra nosotros, y hemos dicho, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Saben que su socorro viene de Jehová, y cuanto más nosotros, que ellos rechazando el Mesías, nosotros lo hemos aceptado y somos adoptados. La palabra adopción de la Biblia, ¿sabe qué significa? Y verdaderamente hijos.
Ponte de pie. Y vamos a dejar que el Señor ministre en este momento. Entrega todo. Y una última cosita, lo que hemos visto hoy ha sido algo sobrenatural. Gente danzando, gente libre. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y un carbón prende al otro carbón. No te unas a la persona equivocada. No camines con la persona equivocada. No camines con, ay, mira, es que mi hermana me dijo lo que dijo la pastora, el dardo que te llega en la cabeza y te dice, no, es que los pastores, es que los hermanos, claro. Hermano, ¿sabes que a nosotros, a mi esposa, ¿sabes quiénes son los que levantan la empresa donde estamos nosotros? El Señor, que nos da sabiduría y a mí. Mira, si no fuera por el Señor, nosotros ya estuviésemos, mira, no se imagina dónde estuviésemos nosotros. A nosotros nos robaron, unos armenios nos robaron casi 100.000 euros. Nos dejaron casi en la calle. Pero a punta de liberación, a punta de oración. Porque venía con cargas de mis ancestros. Y el Señor me ha hecho, y cada vez le pregunta, pero Señor, ven acá, ¿por qué? Yo era uno que me enfadaba con ella. Yo me enfadaba con ella, pero ven acá otra vez. Otra vez tengo que ir para, ¿y esto qué? O sea, yo ya me comencé, no, esto, yo lo digo con sinceridad. Pero sabes, cada vez que venía, algo salía. Mira, tu mamá hizo esto. Mira, y hay que agradecer. Ellos una vez viajaron varias veces, pero una vez se fueron hasta Barcelona, porque estábamos ya. Y ella cuando ahora me dice, tu mamá cogió tu ombligo y se lo dio